Lo que iba a ser otra carrera decisiva en una trayectoria construida sobre velocidades impresionantes y una conducción sin miedo, se convirtió en un día sombrío que alteraría para siempre el rumbo de la Fórmula 1. Hoy, profundizaremos en los trágicos acontecimientos del Gran Premio de San Marino de 1994 y los aterradores últimos minutos de uno de los más grandes pilotos en la historia del automovilismo y la F1. Ayrton Senna era un maestro de las carreras cuya vida en la pista era tan fascinante como heroica. Piloto, innovador, estratega, Senna fue para muchos aficionados de la F1 lo que Picasso y Miguel Ángel fueron para el arte. Su compromiso de llevar al límite lo que parecía posible definió su carrera e inspiró a legiones de fanáticos y compañeros pilotos por igual. Con múltiples campeonatos mundiales e incontables victorias, él estaba en camino de transformar la Fórmula 1 con su visión y talento inigualable. Hasta que un día fatídico en el circuito de Imola, cuando una jornada destinada a mostrar la cumbre de su destreza, se convirtió en una escalofriante historia de lo rápido que pueden salir mal las cosas en las pistas de carreras. Acompáñanos mientras exploramos la vida de una leyenda de 34 años, cuyo siguiente gran desafío era consolidar aún más su estatus como quizá el mejor de todos los tiempos. Si tenía éxito, habría seguido dominando el deporte que amaba, pero el destino tenía otros planes. Sí, como yo, tu conocimiento de la Fórmula 1 se limita a las noticias nocturnas, la sección de deportes y alguna publicación ocasional en redes sociales. Podrías pensar, Ayrton Senna provenía del molde típico de los prodigios de las carreras, de familias privilegiadas, nacido en una familia de la élite del automovilismo, preparado desde temprana edad para dominar las pistas. Pero eso no podría estar más lejos de la verdad. Aunque Ayrton sí tuvo una infancia cómoda, su entrada al mundo de las carreras no fue predestinada por el legado familiar. La familia de Ayrton no era conocida por las carreras. Eran empresarios en São Paulo, Brasil. La historia de Ayrton no trata sobre trofeos de carreras desde joven. Se trata de un niño que amaba los autos más que cualquier otra cosa. Ayrton nació el 21 de marzo de 1960, siendo el hijo del medio en su familia, lo que significaba que tenía que encontrar maneras de destacar. Desde que era muy pequeño, Ayrton amaba todo lo que se movía sobre ruedas. No estaba rodeado de pistas de carreras ni de equipo de automovilismo, pero tenía juguetes y go-karts con los que su padre le ayudaba a jugar. Su papá, un empresario exitoso, vio cuánto le gustaban los autos a Ayrton, así que cuando Ayrton tenía solo 4 años, le hizo un go-kart. No era lujoso, pero para Ayrton era perfecto. Lo manejaba por todo el gran patio de su casa, fingiendo estar en carreras reales. Para Ayrton, aquí es donde todo comenzó. Y pronto, la pasión por los autos lo convertiría en uno de los deportistas más famosos del mundo. Al crecer, Ayrton era como cualquier otro niño. Iba a la escuela, practicaba deportes y salía con sus amigos. No era el mejor estudiante, era más conocido por ser decidido y a veces un poco terco, cualidades que más tarde le ayudarían en las carreras. A medida que crecía, también lo hacía su fascinación por los autos. En su adolescencia, la familia de Ayrton reconoció su gran interés por el automovilismo de competencia. Estaba claro que Ayrton necesitaba algo más que una pista en el patio trasero para cumplir sus sueños. Cuando tenía 13 años, su padre decidió que era momento de inscribirlo en un entorno de carreras más estructurado. Le compró a Ayrton su primer kart de carreras real. Este no era cualquier kart. Estaba construido para la competencia y representaba el primer paso de Ayrton en el mundo de las carreras profesionales. Ayrton comenzó a competir en campeonatos locales de karting. El karting suele considerarse el primer paso serio en la carrera de un piloto, y para Ayrton no fue diferente. Él no solo estaba participando, estaba ahí para ganar. Su dedicación para entender la mecánica de su kart, combinada con su habilidad natural para conducir, hizo que destacara incluso a una edad temprana. El karting le enseñó a Ayrton mucho más que solo cómo conducir. Aprendió sobre la dinámica de las carreras competitivas, incluyendo la importancia de la precisión, la sincronización y la estrategia. Pasó horas practicando y estudiando a otros pilotos, aprendiendo de sus técnicas y de sus errores. Sus primeras carreras no fueron fáciles. A pesar de su talento, Ayrton enfrentó desafíos. Las carreras son un deporte difícil, donde incluso un pequeño error puede costarte una carrera. Pero Ayrton era resiliente. Analizaba cada carrera para entender qué salió mal y cómo podía mejorar. Esta meticulosa atención al detalle se convertiría en una característica distintiva de su estilo de conducción. Senna ganó el Campeonato Sudamericano de Karting en 1977. Compitió en el Campeonato Mundial de Karting cada año desde 1978 hasta 1982, terminando como subcampeón en 1979 y 1980. A los 17 años, Ayrton ya había ganado varios campeonatos de karting en Brasil.
Su éxito en la pista no pasó desapercibido, y empezó a quedar claro que tenía el potencial para ir más allá de los eventos nacionales de karting. Ayrton empezó a soñar con correr en la lejana Europa, donde la competencia era más dura y las oportunidades eran mayores. Con el apoyo de su familia, Ayrton tomó la valiente decisión de mudarse a Europa, un paso significativo que requirió dejar atrás a su familia y amigos. En 1981 se mudó a Inglaterra con su esposa, su oportunidad de prosperar en el corazón del automovilismo. Este cambio fue un salto hacia lo desconocido. Ayrton estaba entrando en un mundo donde no lo conocían, donde tenía que volver a demostrar su valía. En Inglaterra, Ayrton se unió al equipo de carreras Van Diemen, dirigido en ese entonces por el destacado dirigente de la Fórmula Ford, Ralph Fierman, para competir en la serie Fórmula Ford 1600, una serie de nivel inicial muy popular para muchos futuros pilotos de Fórmula 1. Su adaptación a la vida en Inglaterra fue un reto. El clima, la comida y el idioma eran completamente nuevos para él, pero su enfoque seguía siendo las carreras. El talento de Ayrton brilló rápidamente. Ganó el campeonato en su primera temporada y rápidamente se hizo conocido en las pistas como un posible futuro piloto de F1. Su viaje de ser un niño en Sao Paulo a convertirse en campeón en Inglaterra marcó solo el comienzo de lo que sería una carrera ilustre en el automovilismo. Pero fue una carrera que casi terminó antes de comenzar. A finales de 1981, cuando su primera temporada de carreras llegaba a su fin, Ayrton se enfrentó a una encrucijada que pudo haber terminado prematuramente su camino en el automovilismo. La presión aumentaba desde varios frentes. Su esposa, infeliz con la vida en el extranjero y deseando regresar a Brasil, y su familia, que imaginaba a Ayrton tomando un papel importante en el negocio familiar en casa. Atrapado entre las expectativas de su familia y sus propias ambiciones en las carreras, Senna se encontró en una encrucijada. Sintiendo el peso de estas presiones, Senna regresó a Brasil después de la temporada de carreras. Pero de regreso en Brasil durante el invierno de 1981, Senna estaba profundamente infeliz. Trabajar en el negocio familiar no lo llenaba como lo hacía correr. Extrañaba la adrenalina de las carreras y la satisfacción de mejorar en cada competencia. A pesar de la comodidad y seguridad que le ofrecía el negocio familiar, para Senna estaba claro que su pasión estaba en las pistas de carreras de Europa. Después de meses de reflexión, y a pesar de la fuerte resistencia de su familia y la tensión constante en su matrimonio, Senna tomó una decisión crucial. En febrero de 1982, decidió regresar a Europa para seguir compitiendo, una decisión que finalmente llevó al fin de su matrimonio. Esta decisión marcó un momento decisivo en la vida de Senna, mostrando su total compromiso con las carreras, un compromiso que lo llevaría a perder casi todo lo demás en la búsqueda de sus sueños, y un compromiso que finalmente lo conduciría a un final aterrador. En 1984, Senna debutó en la Fórmula 1 con el equipo Toleman. No era el equipo más competitivo de la parrilla, pero el talento de Senna no podía ser opacado. Su primera temporada estuvo marcada por varios resultados impresionantes, pero fue el Gran Premio de Mónaco de 1984 bajo la lluvia, el que realmente destacó su potencial. En condiciones traicioneras, Senna arrancó en la posición 13, pero se abrió paso entre el pelotón para terminar en segundo lugar. Muchos creen que habría ganado si la carrera no se hubiera detenido prematuramente debido al empeoramiento del clima. En el mundo de alto octanaje de la Fórmula 1, la carrera contra el reloj y los competidores es implacable, marcada por la precisión, la habilidad y la pura velocidad. Cada carrera normalmente consistía en que Ayrton completara un número determinado de vueltas, y la carrera duraba aproximadamente 90 minutos. No podía cortar camino ni salirse de la pista, o se arriesgaba a recibir penalizaciones. Sus manos y pies trabajan constantemente para controlar la dirección, el frenado y la aceleración del auto, todo mientras cambia de marcha hasta 50 veces por vuelta. Para terminar cada carrera y tener derecho a sumar puntos, Ayrton no solo tenía que completar la carrera, sino también terminar entre los 10 primeros. La Fórmula 1 puso a prueba la habilidad de Ayrton Senna para mantener el control de un auto de carreras perfectamente puesto a punto, a velocidades que superan las 200 millas por hora. Navegando circuitos complejos que serpentean y tienen desniveles, exigiendo la máxima concentración y resistencia física. El reloj solo se detiene cuando se ondea la bandera a cuadros, marcando el final de una carrera agotadora donde cada milisegundo cuenta. Clasificado como uno de los mejores pilotos del mundo, Senna estaba en camino de convertirse en una leyenda de la Fórmula 1, especialmente después de su brillante temporada de revelación. Desde el principio y a lo largo de su carrera, Senna era conocido por su capacidad para ofrecer detallados conocimientos técnicos sobre el rendimiento de su auto y las condiciones de la pista, habilidades que antecedieron al uso generalizado de la telemetría en la Fórmula 1.
Esta agudeza técnica salió a relucir por primera vez durante un incidente memorable en el Gran Premio de Dallas, según recuerda Pat Symonds, el primer ingeniero de pista de Fórmula 1 de Senna. El auto era razonablemente competitivo ahí, así que esperábamos tener una buena carrera, pero Ayrton se trompeó al principio de la carrera. Luego logró abrirse paso de regreso entre el pelotón de manera bastante efectiva y estábamos esperando un muy buen resultado. Pero luego chocó contra el muro, dañó la rueda trasera y el eje de transmisión y se retiró, lo cual fue una verdadera lástima. Lo realmente significativo de eso fue que cuando regresó a boxes me contó lo que pasó y dijo, estoy seguro de que el muro se movió. Y aunque he escuchado todas las excusas que cualquier piloto ha dado, definitivamente no había escuchado esa. Pero Ayrton, siendo Ayrton, con su increíble confianza en sí mismo, la absoluta convicción. Luego me convenció de ir con él después de la carrera para ver el lugar donde se había estrellado. Y tenía toda la razón, eso era lo sorprendente. Dallas, al ser un circuito callejero, la pista estaba rodeada de bloques de concreto, y lo que había pasado, podíamos verlo por las marcas de llantas, era que alguien había chocado en el extremo más alejado del bloque de concreto, y eso hizo que girara ligeramente. Así que el borde delantero del bloque sobresalía por unos milímetros. Y él estaba manejando con tanta precisión que esos pocos milímetros eran la diferencia entre chocar contra el muro y no chocar contra el muro. Aunque al principio me molestó que nos hubiéramos retirado de la carrera por un error del piloto, cuando vi lo que había pasado, cuando vi cómo había estado manejando, eso aumentó mucho mi respeto por ese tipo. Esa temporada, Senna consiguió más podios en los grandes premios de Gran Bretaña y Portugal, terminando noveno en el campeonato de pilotos con 13 puntos. Sin embargo, su temporada no estuvo exenta de controversia. Senna enfrentó una suspensión del Gran Premio de Italia después de iniciar negociaciones con Lotus para la temporada de 1985 sin informar a su entonces equipo, Tyrrell. Su traslado a Lotus en 1985 le proporcionó un auto más competitivo y aprovechó esto ganando su primer Gran Premio en Portugal bajo condiciones que no eran ideales. Su dominio en condiciones de lluvia se convirtió en un sello distintivo de su carrera, ganándole el apodo de «El hombre de la lluvia» entre aficionados y comentaristas por igual. Otro momento definitorio llegó en la temporada de 1988, su primera con el equipo McLaren. Junto a su rival Alain Prost, Senna mostró su deseo incansable de llevar al límite tanto a sí mismo como al deporte. Ese año ganó 8 de las 16 carreras, asegurando su primer campeonato mundial. Su rivalidad con Prost se convertiría en una de las más famosas en la historia del deporte, impulsándolo a alcanzar mayores logros. Una de las carreras más memorables de Senna fue el Gran Premio de Europa de 1993 en Donington Park. Ahí realizó lo que muchos consideran una de las mejores primeras vueltas en la historia de la Fórmula 1. Saliendo desde la cuarta posición bajo la lluvia, adelantó a varios autos para tomar la delantera antes de terminar la primera vuelta, demostrando una vez más que realmente era el Rain Man. Como el propio Senna dijo una vez, no puedes adelantar a 15 autos en clima soleado, pero sí puedes cuando está lloviendo. Poco sabía él que las habilidades que lo convirtieron en una fuerza formidable en la pista pronto serían opacadas por los acontecimientos de un fin de semana trágico. Cuando el circo de la Fórmula 1 llegó al circuito de Imola para el Gran Premio de San Marino de 1994, una nube oscura se cernía sobre lo que se suponía que sería solo otro fin de semana de carreras. Este fue un fin de semana que no solo pondría a prueba sus legendarias capacidades, sino que también dejaría una marca indeleble en el deporte que amaba y en el propio hombre. La temporada de Fórmula 1 de 1994 ha sido considerada un momento decisivo en la historia de la F1. Tragedia, acusaciones de trampa, un intenso escrutinio mediático, de todo. Desde cualquier perspectiva, 1994 fue un punto de inflexión dramático en la historia de la Fórmula 1. Y la controversia comenzó desde lo más alto. En la temporada de F1 de 1993 y en los años anteriores, los pilotos tenían acceso a tecnología automotriz conocida como ayudas electrónicas, que les ayudaba significativamente en su desempeño en la pista. Pero en 1994, las autoridades finalmente decidieron ponerle fin a eso. Se implementaron cambios importantes en el reglamento, prohibiendo sofisticadas ayudas electrónicas al conductor, como la suspensión activa, frenos antibloqueo, control de tracción y control de salida. Estas ayudas se habían vuelto elementos básicos en la cima del automovilismo, mejorando el desempeño del piloto y el manejo del vehículo. Su repentina ausencia marcó un regreso a una forma más pura de competencia, dependiendo en gran medida de la pericia del piloto al volante y la puesta a punto mecánica. Bueno para el deporte, tal vez, pero estos cambios significaron que los autos eran significativamente más difíciles de controlar a altas velocidades, especialmente en las curvas desafiantes de circuitos como Imola.
Los pilotos y los equipos estaban comprensiblemente nerviosos. Esto significaba que sus autos no solo eran más difíciles de manejar, sino también más impredecibles. El intenso enfoque en el agarre mecánico y la acción del piloto generó preocupaciones sobre la seguridad, especialmente dado el carácter de alta velocidad de la Fórmula 1. Cuando los equipos llegaron al Gran Premio de San Marino, el paddock estaba tenso y lleno de aprensión. El circuito de Imola, conocido por sus curvas de alta velocidad y su trazado exigente, fue una de las primeras pruebas para ver qué tan bien los pilotos y sus máquinas podían adaptarse a las nuevas regulaciones. Las discusiones en los pits y entre los equipos a menudo se centraban en si los autos eran adecuados en estas condiciones simplificadas y si el deporte había sacrificado la seguridad en busca del espectáculo. Todos se prepararon para lo que rápidamente se estaba convirtiendo en uno de los fines de semana más dramáticos y trascendentales en la historia de la Fórmula 1. Para aumentar la tensión, los días previos ya habían tenido su dosis de drama. El inquietante fin de semana comenzó durante las sesiones de práctica del viernes, cuando Rubens Barrichello, una estrella en ascenso y protegido de Ayrton Senna, sufrió un accidente aterrador. Al acercarse a la chicana variante Baza, el Jordan de Barrichello perdió el control a alta velocidad. El auto golpeó violentamente un bordillo, lo que lo lanzó por los aires. Dio varias vueltas en el aire antes de estrellarse contra las barreras de neumáticos. Las barreras absorbieron parte de la fuerza del choque, pero dejó el auto destrozado y la cabina expuesta. Cuando el personal médico llegó rápidamente al lugar, encontraron milagrosamente a Barrichello consciente y, a pesar de sus heridas, con la nariz rota y un brazo fracturado, vivo y en buen estado. Su vida no estaba en peligro. Senna, al ver las imágenes del accidente, fue de inmediato al centro médico. Su alivio al encontrar a Barrichello con vida fue grande, pero el incidente y la posibilidad de perder a su protegido lo sacudieron profundamente. La atmósfera ominosa se intensificó al día siguiente, durante la sesión de clasificación del sábado, cuando la tragedia golpeó una vez más. El novato austriaco Roland Ratzenberger, esforzándose al máximo para dejar su huella en apenas su tercera aparición en la Fórmula 1, sufrió un accidente fatal que eclipsaría a la comunidad del automovilismo durante años. Ratzenberger iba en una vuelta rápida, entrando en la curva de alta velocidad Villeneuve, cuando el alerón delantero de su Simtek, dañado en la vuelta anterior, falló. La pérdida de carga aerodinámica fue instantánea y catastrófica. Su auto, incapaz de girar, siguió derecho fuera de la pista a casi 190 millas por hora, chocando contra un muro de concreto. El impacto fue devastador y el auto quedó destruido tras la violenta colisión con la barrera. Ayrton Senna, preparándose para su propia vuelta de clasificación, fue informado de inmediato sobre el accidente. Atónito, abandonó su auto en la pit lane y se dirigió al lugar del accidente. Una expresión sombría se dibujaba en su rostro. Más tarde, en el centro médico, vio de primera mano las consecuencias del impacto a alta velocidad. La pérdida de Ratzenberger, un colega y competidor en el sentido más puro, lo afectó visiblemente. Se vio a Senna con lágrimas en los ojos, un raro quiebre en su habitual compostura, reflejando la dura realidad de los riesgos que todos enfrentaban. Se informó que Senna pasó esa noche, su última en la Tierra, en una profunda conversación con sus allegados, reflexionando sobre los peligros de su deporte. Ayrton Senna tenía muy buenas razones para estar preocupado. Ayrton Senna acababa de terminar su larga asociación con McLaren, un equipo con ingenieros que conocía y en quienes confiaba, y con el que había ganado 3 campeonatos mundiales de pilotos, para unirse a Williams, otro competidor de alto nivel en la F1 con el Williams FW16. Esta nueva asociación prometía más, al menos en papel, tanto en patrocinios como en bonificaciones, pero el veterano piloto de F1 no estaba tranquilo. En el debut con su nuevo equipo durante las tradicionales pruebas de pretemporada, Ayrton Senna dijo: «Tengo una sensación muy negativa al conducir el auto y llevarlo al límite, y cosas así. Por lo tanto, no tuve ni una sola tanda ni una sola vuelta en la que me sintiera cómodo o razonablemente confiado. Me siento incómodo en el auto, todo se siente mal. Cambiamos el asiento y el volante, pero aún así ya estaba pidiendo más espacio. Comparado con cuando corrimos en Estoril el pasado septiembre, es mucho más difícil. Parte de eso se debe a la falta de cambios electrónicos. Además, el auto tiene sus propias características, en las que aún no confío completamente. Te pone mucho más tenso, y eso te estresa». Los problemas continuaron cuando comenzó la temporada. Senna tuvo su peor inicio de temporada en la Fórmula 1, sin poder terminar o sumar puntos en las 2 primeras carreras que disputó, a pesar de haber liderado en ambas. Así que, desanimado e inquieto, Senna llegó a Imola buscando cambiar su suerte. Poco sabía él que el destino tenía planes mucho más oscuros para él. Era el 1 de mayo de 1994.
En ese fatídico día de carrera, mientras los motores rugían bajo el sol de Imola, el aire estaba cargado de anticipación y una inquietud subyacente. Ayrton Senna, siempre el epítome de la concentración y la precisión, se había colocado en la pole position con la mirada fija en el horizonte y la mente posiblemente repasando las tragedias ocurridas ese fin de semana. En su auto llevaba una bandera austriaca, un símbolo que planeaba desplegar tras una victoria exitosa para honrar la pérdida de su amigo Roland ese fin de semana. La luz verde se encendió, las banderas ondearon y la potencia de los vehículos de carreras más exclusivos del planeta fue desatada. Senna avanzó de inmediato, su Williams FW16 cortando el aire fresco con el rugido de una bestia despertada. Sin embargo, apenas unos instantes después de iniciar la carrera, estalló el caos. Uno de los pilotos, el Benetton de Otto Hott Leto, se quedó parado en la parrilla de salida, un ancla inmóvil en un mar de velocidad. La maniobra desesperada para evitarlo fue inmediata y frenética. Pedro Lamy, que venía desde atrás en un Lotus, no pudo esquivar a tiempo y chocó violentamente contra el auto detenido de Leto. Los escombros de sus vehículos destrozados volaron como metralla por el aire, esparciéndose por la pista y las gradas. Entre el caos, los propios espectadores fueron impactados por los escombros que salieron despedidos. Cuando salió el auto de seguridad, el ritmo se redujo a paso de tortuga, un contraste marcado con la velocidad llena de adrenalina de la Fórmula 1. El auto de seguridad Opel Vectra, modesto en sus capacidades, lideraba el grupo, pero su velocidad insuficiente resultó ser un problema crítico. El ritmo lento que imponía hizo que las llantas de alto rendimiento se enfriaran y perdieran presión, un escenario peligroso para vehículos diseñados para los extremos de la velocidad. Senna, siempre atento y profundamente concentrado, reconoció el problema de inmediato. Le hizo gestos enfáticos al conductor del auto de seguridad para que aumentara la velocidad. Sus gestos eran visibles para quienes observaban, una expresión silenciosa pero intensa de urgencia y frustración. Cuando la carrera finalmente se reanudó en la vuelta 6, Senna no perdió tiempo. Aceleró ferozmente, su vehículo respondió con el ímpetu de un animal enjaulado recién liberado, recuperando su liderazgo y marcando un ritmo vertiginoso para recuperar la temperatura y presión óptimas de los neumáticos. Pero cuando se acercaba a la infame curva Tamburello en la séptima vuelta, una curva conocida por su naturaleza exigente y sus giros implacables, ocurrió el desastre. Su auto, quizás aún afectado por los problemas de ritmo anteriores o por una falla mecánica oculta, no logró tomar la curva. En cambio, siguió derecho fuera de la línea de carrera a una velocidad aterradora de aproximadamente 191 millas por hora. Ayrton Senna luchó por controlar el auto, pero ni siquiera uno de los mejores pilotos del mundo tenía la habilidad para evitar lo que estaba a punto de suceder. En cuestión de segundos, chocó contra el muro de contención de concreto a una velocidad estimada de 145 millas por hora. El impacto a esa velocidad fue catastrófico. La fuerza de la colisión causó pánico en todo el circuito y entre los espectadores. Los equipos médicos corrieron al lugar con una desesperada esperanza. Sus esfuerzos eran una lucha frenética contra el reloj del destino. Trabajaron para sacar a Senna de los escombros. Su auto era un testimonio destrozado de la ferocidad del choque. Ayrton Senna seguía vivo de alguna manera, y mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente para salvarlo, comenzaron las preguntas. ¿Qué causó que el piloto de clase mundial perdiera el control de su máquina? Después de todo, era un día despejado, y Senna iba en su séptima vuelta liderando, sin autos a los lados. En un juicio posterior, los fiscales italianos implicaron al grupo Williams por una columna de dirección defectuosa que se rompió e hizo que el auto fuera imposible de dirigir, segundos antes del impacto. Williams, por su parte, dijo que la columna de dirección se rompió después del accidente y que el accidente fue causado por otros problemas. El compañero de equipo de Senna, el campeón mundial Damon Hill, creía que fue un error del piloto lo que hizo que el vehículo saliera de la pista. Michael Schumacher, quien iba justo detrás de Senna en Imola, dijo que Senna parecía nervioso desde la primera vuelta y que su auto saltó y se sacudió en un bache, lo que lo llevó a la curva fatal. Pero ya fuera por una falla mecánica, un error del piloto o una circunstancia imprevista, Ayrton Senna estaba luchando por su vida. La telemetría mostraría después que Senna había pisado los frenos durante 2 segundos antes de estrellarse contra el muro de concreto. Cuando lo sacaron de su auto, la gravedad de su condición era evidente. Había perdido casi el 90% de su fuerza vital. Según se informa, una pieza unida a la rueda delantera derecha penetró su casco y dejó una gran hendidura en su frente. Además, parecía que un pedazo irregular del portamangueta había penetrado la visera del casco justo encima de su ojo derecho. Había sufrido múltiples lesiones graves, incluyendo fracturas de cráneo, lesiones cerebrales y una arteria temporal rota.
Debido a su grave situación neurológica, el equipo médico realizó una traqueotomía de emergencia en la pista antes de que fuera trasladado en helicóptero al hospital. Las fotos de Ayrton Senna siendo atendido en la pista por el personal médico de emergencia fueron tomadas por su amigo y editor de imágenes de Auto Sprint, Angelo Orsi. Por respeto, esas fotografías nunca se han hecho públicas oficialmente. Durante 2 horas y media, el equipo médico luchó por salvarlo. Pero como se informaría más tarde directamente desde la pista, el impacto contra el muro había dañado su tronco encefálico, dejándolo inactivo. Ayrton Senna falleció trágicamente, sus últimos momentos en el cockpit luchando por el campeonato en el deporte al que le había entregado todo. En un deporte donde las tragedias eran comunes, pero las muertes eran raras, las consecuencias inmediatas del trágico accidente de Ayrton Senna dejaron al mundo de la Fórmula 1 y al deporte en general en un profundo estado de conmoción y luto. Senna no solo era una figura imponente en el mundo del automovilismo, sino también un héroe nacional en Brasil y una figura querida internacionalmente. La respuesta inmediata del mundo de la Fórmula 1 fue una mezcla de dolor y una firme determinación para mejorar los estándares de seguridad en el deporte. La propia naturaleza del accidente de Senna, que ocurrió a pesar de los altos estándares de seguridad ya existentes, sirvió como un recordatorio contundente de los riesgos inherentes que implica correr a alta velocidad. Esto llevó a cambios inmediatos en los protocolos de seguridad y a una reevaluación de las medidas de seguridad en los circuitos de carreras de todo el mundo. En las semanas posteriores a la tragedia, varios circuitos de Gran Premio realizaron modificaciones para mejorar la seguridad de los pilotos. Esto incluyó cambios en el diseño de las pistas para reducir las curvas de alta velocidad y la instalación de tecnologías de barreras más avanzadas, diseñadas para absorber mejor los impactos. La FIA, el organismo rector de la Fórmula 1, también implementó varias medidas de seguridad a corto plazo y comenzó una revisión integral de los estándares de seguridad, lo que llevó a cambios regulatorios más significativos en los años siguientes. La muerte de Senna se convirtió en un catalizador para uno de los periodos de mayor énfasis en la seguridad en la historia de la Fórmula 1. Su accidente, junto con la muerte de Roland Ratzenberger el mismo fin de semana, marcó un punto de inflexión que llevó a una reforma generalizada en el enfoque de seguridad del deporte. Esto incluyó la posterior introducción del dispositivo HANS, de soporte para cabeza y cuello, estándares más estrictos de pruebas de choque para los autos, y numerosos cambios tanto en el diseño de los autos como en los estándares de seguridad de las pistas, todo con el objetivo de proteger mejor a los pilotos. El trágico fin de semana en Imola impulsó la reactivación de la Asociación de Pilotos de Grandes Premios, que había estado inactiva en ese momento. Esta organización, liderada por los pilotos, se enfocó en mejorar los estándares de seguridad y en asegurar que las voces de los pilotos fueran escuchadas en las discusiones sobre las condiciones de las carreras y las tecnologías de seguridad. En las décadas transcurridas desde su trágico accidente, el legado de Ayrton Senna sigue inspirando y moldeando el mundo de la Fórmula 1. Su dedicación y habilidad no solo lo marcaron como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, sino también como un catalizador para importantes avances en la seguridad del deporte. Cada nueva medida de seguridad, cada vida salvada durante un accidente potencialmente catastrófico, cada joven piloto que entra a la Fórmula 1 con sueños de grandeza, lleva consigo una parte del legado de Senna.